Paso esta aplicación para acá. Y compartimos pantalla. Ahí me confirmas que se vea. Vamos a ver. Ya está síncope. Ok, listo. Ahí me confirmas, se ve todo completo, ¿sí? ¿Síncope? Completo. Ok, perfecto. Vamos acá. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy es de síncope versus alteración del estado de conciencia. Y cómo, qué podemos hacer nosotros, cómo podemos atender y es básicamente repasar lo que hemos visto en sesiones anteriores. Recuerden siempre cuando llegamos a una escena, cual sea, algo tan simple como una casa o algo tan complejo como un accidente de tránsito o que nosotros decidimos ayudar, debemos ponernos primero los ojos de seguridad, como haciendo la comparación vacilona del señor cara de papa. Entonces ponernos los ojos de seguridad, primero para los rescatistas, los que estamos ahí, después para las personas que no nos ha pasado nada y para los pacientes. Ya una vez que garantizamos esa parte, entonces nos ponemos los ojos de situación para ver qué está sucediendo en el lugar, si ocupamos más ayuda, qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Ya desde seguridad, si hay algo que no, si hay una condición insegura por la cual no podemos entrar, entonces no vamos a entrar. Por decir algo, hay alguien ahí en el fondo, en un río, y queremos ir a ayudarlo, de ahí pues, si no tenemos el equipo adecuado y demás, no podemos, no es una condición segura. Entonces, ojos de seguridad y ojos de situación. Cuando llegamos a la escena, siempre debemos mantener la calma, debemos observar la escena, debemos corregir peligros, debemos usar equipo de protección personal y debemos identificarnos, ¿verdad? Y solicitar el permiso adecuado. Es en el marco de primeros auxilios siempre. Ok. Ahí vemos el equipo de protección, entonces mínimo guantes, guantes y lentes, y en el contexto actual, pues un cubrebocas nunca va a estar de más. Vamos a definir dos tipos de pacientes. Esto también lo habíamos tocado en charlas anteriores. Entonces, pacientes médicos o pacientes de trauma, cambia un poco el orden de lo que vamos a hacer porque la naturaleza de la situación es diferente. Entonces, un paciente convulsionando que está convulsionando porque se le bajó el azúcar va a ser diferente a un paciente convulsionando que está convulsionando por un trauma en la cabeza. Entonces, el orden de procedimientos va a ser un poco diferente. Ok. Ahora sí. Hablando del síncope nada más o el síncope propiamente dicho. Entonces es una pérdida transitoria y autolimitada causada por insuficiencia global aguda de flujo sanguíneo cerebral. Un montón de palabras feas. Es una pérdida transitoria del nivel de conciencia que está ocasionada por una falta de irrigación a nivel cerebral. Ya como más profundamente podríamos hablar de 3 causas de síncope o que no las vamos a tocar acá para no extender. Entonces simplemente es una pérdida de la conciencia, es transitoria, va a recuperar sola esta pérdida de la conciencia. Si no recupera sola ya son otros problemas, ¿verdad? Ahora sí, es de inicio rápido, la duración es corta, no va a durar más de 10 minutos todo el episodio y la recuperación es espontánea y completa. Si no hay recuperación, estamos hablando de otra situación y estamos hablando de alteración del estado de conciencia. Y es necesario distinguir el síncope. El síncope es el término para usar desmayo, o a veces decimos que está descompuesto o se descompuso, cosas que no son, digamos, palabras reales, ¿verdad? O se desvaneció o cosas así, pues el término correcto es síncope o desmayo. Entonces, es necesario distinguir este síncope de otras causas de alteración del estado de conciencia. Por decir algo, alguien que sufrió un trauma y ha perdido mucha sangre o está perdiendo mucha sangre y tiene alteración del estado de conciencia y lo notamos inconsciente. Entonces, eso no es un síncope, sino que tiene un shock hipovolémico. O alguien que se le bajó el azúcar y está inconsciente o diciendo incoherencias, entonces eso no es un síncope, sino que es que tiene alteración del estado de conciencia por otra causa. O cuando hay un evento cerebrovascular, un derrame, entonces vemos a la persona, qué sé yo, que tiene la mitad del cuerpo afectada, no puede mover la mitad del cuerpo y qué sé yo. Convulsiones, también ya estaríamos hablando de otro tipo de alteración del estado de conciencia, digamos, no estaremos hablando de síncope. No sé si queda claro esa parte.
¿Qué vamos a hacer nosotros ante un caso de desmayo? Siempre hay que acordarse el ABC, mínimo ABC. En el contexto de trauma hay que meter una X al frente o una X de primero, que es tapar cualquier hemorragia, como lo hemos visto. Entonces, si llegamos a una escena y hay un paciente grave que es víctima de trauma y se nota, porque el sangrado importante se va a notar, hay un sangrado importante, el primer paso va a ser tapar el sangrado. Después continuamos con abrir vía aérea. Pero bueno, en un contexto que no es de trauma, un paciente que sufrió un síncope, debemos ver primero, ya hicimos seguridad, ya evaluamos escena y demás, debemos ver primero cómo respira, debemos ver si tiene obstrucción de su vía aérea, ya no por cuerpo extraño, como lo hemos visto, sino obstrucción de vía aérea por su propia lengua. Si nosotros estamos boca arriba y no tenemos un tono muscular adecuado, y no podemos proteger nuestra vía aérea, acomodarnos hacia nuestra vía aérea, entonces podríamos eventualmente sufrir hipoxia y el consecuente paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Entonces, no es que nos morimos por el síncope, sino que tal vez no tuvimos una ayuda durante el episodio que sufrimos por las razones que haya existido el síncope. Entonces, ese primer paso que es vía aérea, ¿cómo hacemos para realizarlo? Aquí vemos en la imagen de la izquierda, que ustedes tienen como a su mano izquierda, ustedes ven una persona que está con ambas manos sujetando la cabeza y abriendo vía aérea. Ustedes ven ahí más o menos, el cursor se verá ahí, Jonathan, si puedes activar el audio y decirme si el cursor se ve, o tal vez en el Sí, chat. sí, no, sí se ve, sí se ve. Ok, genial. Entonces, ustedes aquí ven donde la lengüilla cae sobre el piso de la boca, por llamarlo de alguna manera, y podría obstruir el paso de aire normal. Los movimientos primitivos de la respiración van a existir, que es la contracción del diafragma. Entonces, por presión negativa, como lo hemos visto también en días anteriores, va a entrar aire a través de la nariz y boca. ¿Qué es lo que pasa? Que si la lengua está obstruyendo, el aire no va a entrar y la persona no está suficientemente consciente como para llegar y acomodar su vía aérea y volverse o dar media vuelta o luchar. Como si nosotros estuviéramos dormidos y tal vez alguien nos tapa nariz y boca, va a llegar un momento en donde el dióxido de carbono es tanto y el oxígeno es tan bajo que nosotros vamos a luchar por nuestra vida y vamos a volar patadas, ¿verdad? Porque estamos en un nivel de conciencia, si bien es cierto, deprimido por el sueño, pero no inconscientes, entonces nos vamos a dar cuenta de esto. En un paciente que sufre un síncope podría sí estar inconsciente, entonces necesitamos, o sea, podría sí estar en un nivel de conciencia tan deprimido que no protege su vía aérea. Entonces necesitamos hacer apertura de vía aérea, que es hacer la cabeza hacia atrás. Eso sí, si nosotros sospechamos que hay alguna lesión a nivel cervical, las cervicales se van a mover cuando hago este movimiento, ¿verdad? Entonces dice, va a haber movimiento. Entonces, si sospecháramos de alguna lesión, no sería la mejor idea. Si sospechamos de alguna lesión, ¿verdad? Que no sé, de alguna lesión cervical por el mecanismo de trauma, lo que sea. Entonces, podríamos utilizar esta otra técnica, que es básicamente abrir la mandíbula hacia adelante, sin que se mueva el cuello, ¿verdad? Y eso lo vemos como están las manos por detrás, el paciente está en una posición segura sobre el piso y qué sé yo. Entonces, ¿y esto cuándo lo hacemos? Cuando el paciente está inconsciente, no respira adecuadamente porque está obstruida la vía aérea por su propia lengua y cuando sospechamos de lesión cervical. No sé si queda claro esa parte de cómo hacer apertura de vía aérea. Ok. Después también debemos fijarnos cómo respira el paciente. Aquí estamos hablando de contexto de síncope únicamente. Si nosotros estamos en una situación de paro cardiorrespiratorio, el tratamiento o la línea de atención va a ser un poco diferente. Entonces, porque si el paciente no respira y no hay signos de vida, hay que iniciar el RCP. O sea, básicamente. Pero aquí nos estamos deteniendo porque si el paciente sí respira, abrimos vía aérea, si logramos o el paciente está respirando por sí solo, debemos fijarnos o escuchar cómo respira, ver si hay algún ruido agregado, alguna cosa que nos dé información sobre lo que está sucediendo con el paciente. O incluso auscultar si fuera necesario. ¿Verdad?
En la C debemos ver cómo está el pulso, si está muy rápido o muy lento. Este pulso a nivel carotidio solo se toma por 10 segundos y es para saber si hay, si no hay, si está muy rápido o está muy lento. Entonces debemos, es la manera correcta, como vemos acá, 2 dedos de la manzana de Adán o cartílago tiroides, 1 pulgada hacia nuestro lado, no importa del lado que lo tomemos. No es bueno estar nosotros manipulando esa área durante el día para ver cuánto pulso tenemos. No es bueno quedarnos pegados ahí 1 minuto porque aquí hay unas estructuras en la división de la arteria carótida común en profunda y en superficial. Hay una serie de estructuras que son varoreceptores que precisamente van a sensar presión arterial y cualquier estímulo podría ocasionar que el paciente se deprima, podría ocasionar un aumento en el tono vagal y que el paciente se deprima. Entonces, esto solo lo usamos durante 10 segundos, ¿verdad? Y lo usamos ahí porque es el lugar en donde más fuerte se siente el pulso en cualquier parte del cuerpo. O sea, no hay un lugar más fuerte que la arteria carótida. Pero por esa razón no la manipulamos mucho ni duramos mucho rato ahí. Igual en la C, control de sangrados, presión directa y si no torniquete. Como mencionaba ahora, si estamos en contexto de trauma y el sangrado es evidente y profuso, hay que poner una X arriba del ABCD. Pues de una vez vamos a irnos al sangrado y tapar para después seguir con el resto. En cuanto a la D, es una evaluación neurológica de cómo está el paciente muy simple, muy simple. Lo podemos hacer o sea, nada más darnos cuenta si el paciente está alerta, es como cualquiera de nosotros, que ahorita estamos despiertos, con los ojos abiertos. Si está con respuesta al estímulo verbal, eso significa que yo le digo, señor, ¿está usted bien? Señor, ¿está bien? Y abre los ojos. O si ninguna de esas dos funciona y yo le doy un estímulo doloroso, un pellizquillo, alguna cosa, ¿verdad? Un lapicero aquí en la base de la uña o alguna cosa, algún estímulo doloroso y el paciente reacciona, entonces yo diría que el paciente está con respuesta al estímulo doloroso o simplemente el paciente no responde. Esa corresponde, vamos a devolvernos acá vamos a devolvernos a la D. Eso correspondería a la D, ¿verdad? Esa evaluación neurológica muy rápida. Entonces puedo decir si el paciente está alerta, si está con respuesta al estímulo verbal o si está con respuesta al estímulo doloroso o si no responde. Eso nos da mucha información. Y luego en la E es exponer, exposición. Entonces es cortar ropa para darnos cuenta si hay otras lesiones que no vemos a simple vista. Evidentemente, si es completamente necesario, evidentemente si estamos en un ambiente adecuado. También hay que cuidar la temperatura del paciente y no es adecuado hacer que el paciente pierda calor corporal o temperatura corporal. Entonces hay que exponer si es necesario, pues para ver si hay alguna, siempre cuidando la temperatura del paciente, para ver si hay alguna lesión que no logramos ver. Okay. Pues tenemos A, B, C, D. Después de la D, después de la E, vamos a hacer una revisión secundaria, pues que no es otra cosa más que revisar cabeza, cuello, tronco, miembros inferiores y miembros superiores. O sea, va a ser una revisión minuciosa de todo para ver que no se haya escapado nada para ver. Puedo sufrir un síncope y puedo tener un trauma en la cabeza porque no me sostuve cuando caí. O puedo tener un síncope y puedo tener una herida abierta, un trauma abierto porque me caí, me golpeé y requiero tratamiento del sangrado y demás, alguna herida y sutura y demás, pero eso es asociado al síncope. ¿Okay? Ahora, ¿cómo voy a hacer la revisión secundaria? Pues debemos descubrir, o sea, debemos ver, debemos descubrir, debemos observar y debemos palpar si hay alguna lesión, ¿verdad? Como vimos en ese orden, de cabeza a pies, minucioso, para ver si existe alguna lesión. Tomamos los signos vitales que podamos tomar en ese momento, si tenemos un aparatillo, un oxímetro de pulso, si no le tomamos el pulso como lo hemos visto en días anteriores, o si tenemos cómo tomar la presión arterial y sabemos también, podemos tomar la presión arterial. Y es muy importante alguna historia del paciente, recopilar alguna información del paciente, algo que nos oriente, una
una guía que nos diga de qué padece. Entonces, como a veces no nos acordamos en emergencias, o sea, en una situación de estrés, y no vamos a recordar que era importante preguntarle, entonces tenemos una guía muy rápida, muy basiquita, muy buena, muy buena, sobre qué preguntar. Entonces, es la mnemotécnica SAMPLE, donde la S significa signos y síntomas, o sea, qué siente, ¿verdad? ¿Qué siente y qué veo? Yo puedo ver sudoración y puedo ver vómitos. Yo no puedo ver dolor de cabeza, por ejemplo, y ver náuseas. Entonces, el síntoma es lo que el paciente refiere que tiene. El signo es lo que yo puedo ver, ¿verdad? Debo preguntarle si es alérgico a algún medicamento. Esto es importante, pues, para saber, para pasar información y evitar algunos medicamentos si fuera posible. Debo preguntar qué medicamentos toma regularmente, ¿verdad? Puede ser que, no sé, hay pacientes, tal vez adultos mayores, que usted les pregunta si padece de algo y ellos dicen, no, yo no padezco nada. Ok, ¿y tomas pastilla para algo todo el día? Claro, aquí está, ahí está la bolsa llena de pastillas, ¿verdad? Porque resulta que sí padece de algunas cosas. Entonces es importante preguntarle, ¿usted toma medicamentos para algo todos los días? Sí o no, y luego ahora sí, ¿de qué enfermedades padece? A eso se refieren las patologías. P o padecimientos, como lo quieran poner para recordar. Entonces, patologías es de qué enfermedades padece usted. Luego, la L es de la última ingesta. Esto viene del inglés ahí, entonces por eso es como para darle un significado a la L, porque de lo correcto es como last lunch. Entonces sería la última ingesta ahí para ponerle que nos funcione la L. Y la E es evento desencadenante de saber qué estaba haciendo cuando esto sucedió. ¿Qué estaba haciendo cuando sucedió el evento? No es lo mismo un dolor de pecho opresivo mientras hago ejercicio. ¿Qué estaba haciendo usted cuando le vino el dolor de pecho? Ah, andaba corriendo. A un dolor de pecho opresivo cuando yo estoy viendo tele tranquilo, relajado en la noche en la casa. Entonces, ¿qué estaba haciendo usted cuando le vino el dolor de pecho? No, yo estaba aquí descansando. Nos podría orientar hacia situaciones diferentes o gravedad diferente. Ok. También hay otra entrevista y otra mnemotécnica para recordar, que sería Alicia, utilizar Alicia. Esto lo podemos usar cuando alguien refiere dolor. Entonces, o también, o también la situación. Por ejemplo, mire, es que sufrió síncope. Ok, ¿a qué hora se inició? ¿Cuánto duró? Esa es la aparición. Si es dolor específicamente, bueno, ¿en dónde le duele? O los síntomas, mira, es que siento dolor, entonces, ¿en dónde le duele para localizar el dolor? La irradiación, ¿el dolor se le va a alguna parte? Luego características, el dolor aprieta, quema, punza, ¿cómo lo define? Luego la intensidad, usando una escala subjetiva de 1 a 10, siendo 10 el peor dolor de la persona. Ahí puede ser un poco subjetivo porque hay personas más tolerantes al dolor. Y la A, si existiera alguna posición de alivio para lo que está experimentando. Entonces, cuando atendemos, ya son las 8:30 para ir cerrando y tener un ratito de preguntas y respuestas. Cuando atendemos a una persona con un síncope, lo importante es garantizar la seguridad de la escena, abordar el paciente, tratar de identificar si es un síncope o estamos ante otras cosas que alteran el estado de conciencia, ¿verdad? Como vimos ahí, convulsiones, problemas con el azúcar, diferentes cosas. Si estamos ante un síncope, sabemos que va a haber un retorno pronto, debemos acostar al paciente boca arriba, debemos abrir su vía aérea, dependiendo de si sospechamos de lesión cervical o no la técnica que utilizamos. Subir las piernas, si no existe alguna lesión o alguna cosa, podría mejorar la circulación en un 2 o un 4%, aumenta el retorno venoso, por lo tanto habría una mejoría en la circulación. Entonces, podríamos hacerlo. Aflojar las prendas y demás es más confortabilidad que alguna explicación para que mejore la fisiopatología. Digamos, es como más confortabilidad de aflojar prendas apretadas. Debemos
garantizar, bueno, que respire, que tenga pulso y tomar los signos vitales para tener información, ¿verdad? Y hacer esta entrevista a familiares o personas que estén cerca, pues para tratar de orientar si la situación es otra o realmente estamos ante un síncope. Un síncope nosotros lo podemos sufrir por un susto, por ver sangre, lo podemos sufrir por algunos problemas vagotónicos propios de cada persona, lo podemos sufrir por algún problema en el corazón. De hecho, uno de los 3 orígenes va a ser de origen cardíaco. Entonces, debemos definitivamente identificar estas situaciones, ¿verdad? Y poder, o sea, estar entrevistando y estar atento al caso para poder saber si estamos ante otro tipo de emergencia. Jonathan, si estás por ahí, creo que nos queda un ratito para preguntas y respuestas. Correcto, correcto, Leo. Nos quedan escasos 8 minutos. Okay. Hay una pregunta aquí de doña Anita Cerdas que dice, buen día, en caso de epilepsia, una vez escuché decir que no se toca al paciente, pero es una presión ver lo que le pasa hasta que termine una crisis. Ok, gracias más bien ahí por la pregunta. Bueno, la epilepsia es una enfermedad que en el momento de crisis puede provocar una convulsión. Lo que sí es cierto es que el paciente que está convulsionando no se le introduce nada a la boca, no se le estiran las manos o los dedos del corazón o algunas cosas que es como mitos ahí, ¿verdad? No se le hace nada de eso. No se trata de estirar al paciente o si está convulsionando como írsele entre varios para detener el movimiento, no, o sea, el paciente esto es origen en corteza cerebral, entonces por más que lo agarren entre 20, eso no va a parar hasta que la corteza cerebral llegue a o sea, si hay una recuperación o si hay algo, o si se le da alguna medicación. Pero lo que sí es cierto es que debemos acercarnos y proteger al paciente. Debemos cuidarlo, ponerle algo en la cabeza para que no se golpee, alejar los objetos de los lados para que no se golpee. O sea, debemos evitar más daño. Y eso lo hacemos, pues, protegiendo al paciente, colocándole, como le digo, algo en la cabeza, cuidando que no haya algún riesgo alrededor. ¿Es correcto o incorrecto hacer que el paciente huela alcohol o algo con olor fuerte? Verás que esa es una muy buena pregunta. Realmente el olor fuerte, muy fuerte, equivale a un estímulo doloroso. Las fibras olfatorias están en la parte superior, en el techo de la nariz, en la lámina cribosa, por ahí salen las fibrillas. Y cuando uno pone a oler algo, eso en vez de estar estimulando la olfacción, lo que hace es equivale a un estímulo doloroso. Y eso ahí, si después por privado o algo así, hay una explicación interesante en un libro de neuroanatomía clínica que nos dice sobre ese aspecto. Es importante. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol o algunas otras sustancias que pueden ser muy irritantes? Entonces, no es adecuado o sea, recomendarlo por eso mismo, porque no sabemos qué va a pasar con el paciente. Si más bien eso le va a irritar vía aérea y le va a aumentar un problema, ¿verdad? Ok. Es que hay unos muchachos levantando la mano, pero es que no Sí, ahí damos la vi. palabra. Pero no damos la palabra. Las preguntas se hacen por el chat. Compañeros, muchachos, por favor. De todas formas, ya casi tenemos que ir cerrando porque entramos en otra actividad. Ok, ahí dice Evelyn Alfaro, veo yo una, que cuando nos damos cuenta que ya no es un desmayo, normalmente no va a durar más de 10 minutos, y tiene que haber una recuperación pronta para que sea desmayo, porque si no ya estamos ante un paciente inconsciente. O sea, si no hay una recuperación del estado de conciencia, estamos ante un paciente inconsciente y ahí dependerá de muchos factores para darnos cuenta cuál puede ser la causa. Hace unas semanas me pasó que me desperté, me senté en la cama, no percibí nada mal y cuando me levanté de pronto no sentí nada. Reaccioné cuando escuché un estruendo y luego reaccioné y sentí dolor. Hay que ver como dolor en dónde, a veces cuando hay cambios de posición muy bruscos, digamos, debe haber como un reacomodo en el tono vascular para poder llevar sangre hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces debe haber un reacomodo. Si yo me levanto muy brusco o estoy como agachado con la cabeza hacia abajo y me levanto, y puede que el organismo no tenga, por alguna razón, no es esa redistribución de sangre por el cambio de posición va a ser lenta y causa un síncope o una ¿Sabes por, lipotimia, que es la sensación de desvanecimiento. ¿Sabes por qué razón, Leo? Claro.
Es por, Adelante. es por efectos de la fuerza de gravedad, porque uno Claro, se levanta más rápido y la fuerza de gravedad hace que la sangre llegue más lento. de hecho, uno de los mecanismos para nosotros vencer la gravedad precisamente es la presión arterial. Si usted, o sea, si baja la presión arterial, nosotros caemos porque no podemos vencer, o sea, o se nos afectan las partes de vencer gravedad. Sí, y toda esa, eso es por el tono vagal, digamos, el tono del sistema nervioso para poder redistribuir la sangre. Es interesantísimo. Se dice que fue que se desvaneció y se golpeó contra Ah, la ok. puerta. Es probablemente, eso se puede llamar un síncope ortostático, es probable, si no habría que buscar otras causas, ¿verdad? Si es frecuente, pues sería bueno, porque no es algo normal. Mira, digamos, no todos contamos una historia, si fuera normal, todos deberíamos contar una historia que nos pase igual, y no siempre es así. A veces puede ser que estemos débiles por alguna situación, estamos, no sé, luchando contra un proceso infeccioso que ni nos estamos dando cuenta, pero hay una lucha increíble en nuestro sistema inmune y entonces estamos debilillos y un cambio de posición fuerte nos hace eso, ¿verdad? Entonces sí sería buena la consulta. Adelante. Leo, la última. Ajá. En caso de convulsiones en niños por fiebre, ¿qué sería lo más idóneo para hacer? Además Ujú, de llevar al ujú, hospital. ujú, Nos pasó en la familia con niños menores de 6 años. Actualmente sí, no ha vuelto a surgir. Lo que se ha hecho es ponerlos de lado por la lengua y les damos espacio. Y en ok. uno de ellos dura de 5 a 10 minutos y en la otra niña duraba mayor tiempo. Claro, aquí hay que diferenciar como dos episodios. Uno es la convulsión propiamente dicha, que probablemente sucedió, y la otra es el estar tiritando de frío, ¿verdad? Entonces, definitivamente menores a 6 años están en el grupo de riesgo a sufrir convulsiones cuando hay fiebre, cuando hay un aumento de la temperatura considerable. La primera línea de tratamiento es bajar la fiebre. O sea, digamos, si el paciente está convulsionando y es por fiebre, hay que bajar la fiebre. ¿Cómo? Pues retirar la ropa, tratar de poner pañitos de agua a temperatura ambiente, ¿verdad? No es que lo vamos a meter en una tina con agua fría o le vamos a echar agua fría o algo así, no, sino con agua a temperatura ambiente, incluso hasta un poco tibia. Podría haber siempre flujo de temperatura del más caliente al menos caliente, del cuerpo más caliente al menos caliente. Entonces esa es la primera línea, vigilar que respire cuando pasa el episodio, ¿verdad? Abrir vía aérea en los chiquitillos, en los bebés, al ser una cabecilla más grande, y las estructuras también respiratorias son un poco más superiores, no podemos abrir tanto la cabeza, porque, o sea, abrir tanto vía aérea, perdón, porque podemos obstruir vía aérea. Entonces es un movimiento leve, de apertura de vía aérea, entonces vigilar que respire, no introducir nada en la boca, evitar que se golpee, ponerlo en una posición segura, estar vigilando, ahora no vaya a ser que convulsione, digamos, en una cama y caiga al piso o situaciones así. Y si es necesario acudir al centro médico porque ahí existe pues un riesgo de que las convulsiones continúen y probablemente requerirá eh, tratamiento preventivo, probablemente eso lo valora definitivamente el profesional, ¿verdad? Ok, perfecto, Leo. De hecho, lastimosamente tenemos que suspender aquí debido a que tenemos otra actividad. Recuerden que con Leo volvemos de hoy en 15. Ok, Yo creo que ya estamos llegando casi al final con las charlas con Leo. Volvemos de hoy en 15 por la Semana Mayor que tenemos de por medio. Y agradecerte, Leo, como siempre, la excelente charla que nos das y